De la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir dos temas muy polémicos. Primero, vamos a analizar cómo se perfilan las diferentes fuerzas políticas rumbo a los comicios de 2018, ahora que oficialmente arrancó el periodo de precampaña. Luego vamos a hacer un análisis, un balance de los sucesos más importantes del 2017, tanto a nivel nacional como internacional. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Jorge Castañeda en México. De vuelta. Ya. De aquí a la elección te vamos a tener aquí. Perfecto. Héctor Aguilar Camín. ¿Qué pasó, Leo? Y Javier Tello. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. El jueves pasado inició el periodo de precampañas para la presidencia, así como para la gubernatura de la Ciudad de México y demás cargos de elección popular. Apenas en unos días, el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, ya emprendió una gira por Chiapas, Puebla y el Estado de México, donde trató algunos de los temas centrales para la campaña: inclusión social, inseguridad y desarrollo económico. Por su parte, López Obrador causó polémica con la revelación anticipada de su gabinete presidencial con personalidades como la ex ministra Olga Sánchez Cordero, Esteban Moctezuma y Carlos Ursúa. Ricardo Anaya, por su parte, por México al Frente, fue a visitar algunos pueblos queretanos, donde prometió una campaña austera. En la Ciudad de México, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, arrancó una precampaña coordinada por Alejandro Encinas frente al candidato priista Miquel Arriola. Más intrigante será la candidatura del Frente PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, que se disputará entre la expresidenta del PRD, Alejandra Barrales, y los exsecretarios de Economía y Salud de la ciudad, Salomón Chertorivsky y Armando Agüed, respectivamente. Apenas llevamos unos días de precampaña y ya tenemos muchísimo de qué hablar. Héctor, te estás sonriendo, no sé por qué te sonríes. ¿Por qué no? No sé si tenemos mucho de qué hablar. No, realmente, sí. Tú que eres taurino, voy a intentar una metáfora taurina. Digamos que esto es como una corrida, que el cartel está bien, el tendido de sol está vacío, hay frío y aire en la plaza y hay algunos lances que han merecido palmas tibias. Bien. Sí, creo que realmente no han empezado. Están en un nivel discursivo y polémico muy bajo. Están, digamos, sin mostrar realmente las cartas que van a jugar, y las que muestran, pues como que no le mueven las hormonas ni bien a bien ni al círculo rojo. Está difícil, no está claro de dónde te puedes tomar para un análisis o para una crítica o para una... Oye, ¿no ayuda el empezar en estas fechas decembrinas donde la gente está desconectada, ¿no? Además, ya nos estamos yendo de fiesta. Y el entonces, Guadalupe Reyes famoso. Pues menos. Entonces me da la impresión de que esta campaña empezó, pero no ha empezado realmente. No tenemos todavía ni siquiera una medición cabal de cómo arrancan. No la vamos a tener sólida sino hasta probablemente mediados de enero, hasta que se asienten las aguas. Y lo que puede ser muy interesante que esté sucediendo ahora no está a la vista del público, que son los amarres para las candidaturas. Entonces me parece que todavía las campañas están muy casa adentro de los partidos. Javier. No, bueno, yo creo que eso es lo que estamos viendo. O sea, lo más interesante, lo que estamos viendo es lo que no se ve. Lo que no se ve. Sí. Eso es lo más llamativo ahorita. Algunas cosas sí se reflejan. La alianza de López Obrador con el PES, la alianza de Nueva Alianza con el PRI, sí. El hecho de que haya pequeños problemillas en la conformación del frente en algunos estados, sí. Que unos medios quizás lo exageran, otros lo
silencian, pero hay roces, como es lógico que haya. Y bueno, sobre todo la definición dentro de cada una de las 3 campañas de quién va a hacer qué, porque esto pues ya fue muy claro Nuño, la designación de Nuño, de Aurelio de la Nuño, combinación. que creo que es muy bueno en cuanto a que fue el momento de hacerlo. Ya cómo le irá, pues hay que desearle lo mejor, pero por lo menos tuvo la virtud de ya salir y hacerlo. López Obrador, en teoría, pues es su propio coordinador de campaña. Entonces, estos son los temas que están ahí, yo creo que rondando. Y luego, pues que cada quien meta el menor número de patas posibles. Y pues si hay de todo, digo, es inevitable. Y pues si hacemos la lista, pues López Obrador lleva varias, Sí. o que algunos consideran metidas de pata. Mid lleva varias. Y Anaya, pues, por ejemplo, sus primeros eventos en Querétaro, Sí. en los pueblos, eso tú lo mencionas. Yo y varios otros lo han mencionado. Pero no lo que- entendí porque que no después se de entendió. un evento donde tú estuviste presente, donde trató de destaparse de una manera distinta, tipo una charla de estas de TED, Sí, sí, muy fue- interesante, ¿eh? No el podio y el discurso y el teleprompter, sino él hablando, gráficas atrás, en fin. Y se va luego a pueblecitos digo, con todo el respeto para los pueblecitos de Querétaro, pero raro, ¿no? Bueno, ¿te No acuerdas? acaba de entender ahí el mensaje, Guardando ¿no? todas las proporciones en esta serie que ya terminé la última estación, la última temporada, la de Good Wife, Sí. cuando finalmente el marido quiere lanzarse a la presidencia Sí. y quiere, como dé lugar, hacer el anuncio en la escalinata del Capitolio de Sí. Springfield, Illinois, donde lanzaron su candidatura Lincoln y 100 años después Obama. Pero que no lo dejan porque quién sabe qué. Entonces se ponen desesperadamente a buscar escalinatas, a ver cuál hay, y encuentran una, creo, en la Guay o algo así. Entonces lo hacen en la Guay. Sí. Porque pues es donde había una escalinata. Pues quiere a Anaya lanzar su campaña en los pueblos de donde es originario. No fue una gran idea, pero es Bueno, y fácil José de Antonio corregir. Meade, de esto disfrazado de tzotzil, bueno, por favor, ¿no? En fin, Javier, ¿no? O sea, el tecnócrata dejando la corbata Hermès por las mascadas chiapanecas. Sí, creo que ahorita lo que se puede hacer es lo que nos gusta hacer y hacemos mucho, que es especular, ¿no? Y lo que creo que de lo que sí se puede hablar un poco son, digamos, de los parámetros, ¿no? Las narrativas que en principio podría tener cada uno, cuáles van a ser las confrontaciones naturales. Por ejemplo, yo veo esperanza y incertidumbre como 2 temas claves, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece López Obrador? Esperanza. ¿Cuál es su principal problema, uno de sus principales problemas? La enorme incertidumbre que genera. Mides al revés. Total y absoluta certeza respecto a quién es y qué representa, pero no hay esperanza ahí. Y en el caso de Anaya, pues la verdad, a ver qué nos ofrece, ¿no? Todo en el frente está en el aire, ¿no? Podría haber esperanza y la suficiente certidumbre. Creo que sí tiene un problema de certidumbre con un cierto sector, los asusta su nueva, aguerrida oposición, etcétera, Y su ¿no? falta de experiencia, Javier. Exacto, ¿no? Pero entonces yo creo que se puede hablar de ese tipo de parámetros, ¿no? Creo que queda claro que va a ser un pleito fuerte y callejero, donde va a haber mucha estrategia de campaña negativa. Creo que es lo que le conviene tanto a López Obrador como a Meade. En muchos sentidos, ¿no? López Obrador es un rechazo de todo. Meade se vuelve difícil defender la continuidad, pero siempre puede decir, pero más vale malo por conocido que buenos por conocer. En fin, creo de lo que se Hay puede hablar ciertos mucho es mensajes de esos parámetros. Cierto ¿no? mensaje de rompimiento en mí viajando en clase turista en avión comercial, ¿no? Esa, digamos, es la foto que trataron de difundir, ¿no? ¿O no? Si esos van a ser los mensajes. Bueno. No vamos a tener en absoluto esa campaña de fajadores. Yo creo que ya han puesto en la mesa todos cosas muy importantes, suficientes para que los otros les hubieran saltado a un debate muy serio. Muy serio. Por ejemplo, yo creo que la propuesta que hizo Anaya, que a mí me parece muy interesante, de la renta básica universal, para mí es un bocado perfecto en el sentido de atacarlo y decir, no tiene idea de lo que está diciendo, esas no son las cifras, y quedarse ahí desde el principio a decir, no tiene idea de lo que está diciendo. No ha sucedido. Anda diciendo que va a incluir a la mujer y que va, no, que no sé qué, que bueno que va a incluir a la mujer, pero digamos,
Luego, López Obrador y esta su alianza con, El PES. con un partido que es una expresión de fundamentalismo religioso, evangélico, pues no ha recibido, por ejemplo, de parte de Anaya o del propio MID, un ataque adecuado. Lo mismo desde el punto de vista de los silencios de MID respecto de la corrupción y de la inseguridad. Y luego, a mí me parece que el entorno, digamos, de las propuestas en general de los tres candidatos no están entrando seriamente al tema de la inseguridad que está cayéndonos encima desde los diarios todos los días. Nadie ha dicho, yo voy a arreglar esto de tal manera. Hoy hay una entrevista en Reforma de René Delgado a Renato Sales, Sí. que es un monumento a la confusión y a la falta de claridad sobre de qué se trata, por qué se puso así y cómo se resuelve. ¿Cómo se va a resolver? Cuando un niño viendo la televisión le diga a su papá, papá, quiero ser policía. SIC. No, estamos lejos. La seguridad tiene... Estoy hablando del señor que El comisionado. es el comisionado. Sí. Tiene tres pisos. En el sótano están las cárceles. En el primer piso está la seguridad pública. En el tercer piso está no sé qué. Y en el cuarto piso está la seguridad interior. Hay que empezar por el cuarto porque hay que recimentar. Otra vez. Sí, sí. No se Hay que empezar recimenta. por el cuarto porque hay que recimentar. Bueno, es un agujero de un tamaño y ninguno de los candidatos ha acudido a llenar el agujero. Bueno, está el tema, yo creo que tú lo decías, Jorge, de uno de los errores de López Obrador fue esta cosa de la amnistía, que han tratado de salir todos sus exégetas como hacer la interpretación talmúdica de lo que quiso decir la Torá de López. en efecto, No, muy o sea, talmúdica. porque él no acaba de decir Ahí qué está, es, ¿no? ahí está otro flanco en donde ninguno de los otros dos candidatos lo No, ataca no fuerte, seriamente. no, sí. Entonces, así Ahora, como por otro una lado, pelea, y no fíjate, veo. yo hubiera esperado que ya a estas alturas los candidatos, las candidaturas independientes, estuvieran cumpliendo con ese Eso papel que tú también, dices. Si los candidatos no pueden, porque no están listos, porque no han arreglado sus asuntos, lo que tú quieras. Los candidatos independientes, pues para eso son, para arrearle a todos. Pero están tan ocupados con las firmas y enfrentando tantos obstáculos en las firmas, pues pasó una cosa muy interesante, aunque lamentable hasta donde entiendo yo. Empezaron unos candidatos a pagar más por firma. Eso generó una especie de inflación generalizada del precio de cada firma y por tanto atrajo, pues hay unos que están pagando hasta 30, otros como 5. Entonces eso ¿Cómo? atrajo a Sí. 5 pesos por firma, 5 algunos pesos. hasta 25, 30 A pesos los por auxiliares. firma. No, a la firma. O sea, Ahí empieza la complicación. El auxiliar te lleva 10 firmas y tú le pagas 250 pesos a 25 pesos la firma. Pero el auxiliar, como hubo esta inflación por la lana, y los auxiliares ya no son militantes o simpatizantes, No, son profesionales. mercenarios, son cuates que Coyote. los arreglas, los consigues donde hay. No, tienen empleo. Por eso está muy Tienen bien. un empleo. Tienen un empleo. Nada más que ellos no se preocupan en mandar la firma bien. Ellos la mandan. Que si es fotocopia, que si no, que si la firma, lo que te pasó a ti, pues no. Pero entonces el precio es lo que ganan los auxiliares, para Sí, que nos quede pero claro. sí. El auxiliar no le paga, no le paga al firmante. al firmante. No, pero el auxiliar le cobra Ok. al candidato. ¿Qué es lo que sucede? Están llegando muchas firmas que no está validando el INE. Los niveles de no validación son muy altos, tanto del Jaguar como de Margarita como del Bronco, pero muy altos. Todavía vamos hablando de 30, 40, 50% de invalidación de las firmas, que hace que, pues, quién sabe si lleguen, aunque parezca que sí están llegando. Pero como están obsesionados con esto y con toda la razón, o sea, yo creo que yo le digo, sigo diciendo a Armando todos los días, a ver, las firmas, olvídate de lo demás. Si no sacas firmas, todas tus ideas, todas tus Sí, propuestas, no. todo tu carisma no va a servir absolutamente de nada. Pues sí. Yo lo sigo apoyando en todo lo que puedo y mucha gente lo está apoyando, pero pues es cierto que no está desempeñando el papel ni él, ni Margarita, ni el Bronco, ni nadie, de ser pues no. las puntas de lanza De algo planteando diferente. temas de fondo.
pues no lo están haciendo. Sí. Javier. No, yo estoy de acuerdo que ahorita no hemos visto ese pleito. Yo creo que lo vamos a ver. O sea, me cuesta trabajo pensar que no en una elección de esta naturaleza, en el ambiente que hay en México. Podríamos no estarlo viendo, uno, porque los independientes no están metidos, dos, porque están todavía organizándose internamente, tres, porque es una precampaña y en principio no puedes hablar mal o bien de tus contrincantes porque supuestamente estás dirigiéndote a tu militancia. En fin, no sé cuál es la explicación de por qué no lo estamos viendo tan claramente hoy. Lo estamos viendo tal vez a través de simpatizantes, esa discusión, porque sí hemos visto reacciones fuertes a estas distintas propuestas, a Meade vestido de Tzetzal, al tema de la amnistía, en fin, hemos visto simpatizantes, claros simpatizantes de una u otra postura, empezando a criticar al otro a través de editoriales, etcétera. Pero yo sí creo que lo vamos a ver. Igual no. Déjenme si les parece. Ojalá sí. ¿Por qué no hacemos un análisis rápido de cada uno de los tres candidatos? ¿Qué les parece? ¿Cómo arrancaron cada uno de los tres candidatos? Y empecemos con el que va arriba en las encuestas, que es López Obrador. López Obrador creo que arrancó con dos importantes noticias. Uno, la alianza con el PES, el Partido Encuentro Social, del cual se ha hablado mucho. Yo creo que hay una, no es un tema mero de pragmatismo, sino que también hay cierta congruencia ideológica de un personaje que ha sido tremendamente conservador en esos temas, yo sí lo creo, y el tema de su gabinete, ¿no? De anunciar su gabinete de manera anticipada. ¿Cómo han visto a López Obrador, Héctor? Bueno, yo creo que es el que ha cometido por lo menos un error grave a la salida, y es pelearse frontalmente con el ejército y con las Fuerzas Armadas. También, A propósito del tema de la amnistía. No es su primer pleito, por cierto. No. Se viene peleando todo el año con el ejército. Bueno, es un error grave. Y hay otro error, me parece a mí también, en su salida, que es esta alianza con el PES, alegando, lo que él alega es que esta alianza Es moral. sirve para restaurar, regenerar también el alma de la nación. Sí. Es decir, hay una cosa misteriosa ahí, aunque bastante transparente, de que él cree que en el PES, que es un partido evangélico, hay una reserva de moralidad o de regeneración espiritual. A mí me parece, todo eso me parece a mí muy enigmático de López Obrador, pero yo creo que eso es un error muy serio respecto de sus seguidores en la izquierda y respecto de la religiosidad mexicana en general y de los católicos en general. Me parece que está tocando una fibra como la del racismo que tú pusiste, que no es conveniente para un político tocar. Eso todavía no se ha manifestado como en una gran reacción en contra suya, pero sí me parece que no arrancó, digamos, con grandes aciertos. Arrancó más bien con dos errores y con algo que es que podría ser un acierto, que es lo de su gabinete, que con algunas excepciones realmente no nos dice nada, ¿no? Es un tiro de salva un poco, ¿no? Sí, mira, yo no tengo detalles así de información privilegiada, pero me da la impresión, por los nombres que yo escuché que estaban circulando antes del anuncio de Andrés Manuel, pues mucha gente le dijo que no. Hay distintas versiones, algunos sí me constan, otros no, pero gente que o ha estado antes en sus gabinetes, como Juan Ramón de la Fuente, como Marcelo Ebrard, que obviamente dijeron que no por ahora, o no fueron invitados, no sé, pero no están. Se ha comentado mucho el caso de Santiago Levy, que también dijo que no. También se ha comentado el caso de Alicia Bárcena, de la CEPAL. Sí. Que iba a Relaciones. Que sería un muy buen nombramiento, pero es un nombramiento con el cual ella se ha resistido desde hace varios años por vivir en Chile con su familia y todo. Bueno, luego yo escuché mucho en Estados Unidos el tema de Lázaro Cárdenas, o a Relaciones o a Pemex también. Bueno, no han anunciado Pemex, ¿no? Pues, pero por eso puede ser todo esto, pero el hecho es que da la impresión, si vemos los nombres que se han utilizado o manejado en los últimos 10 o 12 años, pues la verdad es que faltan muchos de los simpatizantes conocidos. Y por tanto quedó con gente respetable, casi todos ellos, pero gente que no es muy conocida y que no aporta
gran, digamos, credibilidad, lo que decía Javier, o certidumbre. Pero lo que estaban esperando todo el mundo es quién, secretario de Hacienda, ¿no? Pues yo sí. creo que ese era él. Todo el mundo estaba esperando quién va a ser el secretario de Hacienda. No, bueno, todo el mundo. Bueno, todo el mundo. Todos los que pesan. Todos ellos. La mafia. La mafia del poder. Además, La verdadera mafia. Una de las complicaciones de esto, imagínate que un buen día su primera opción de Andrés Manuel, finalmente le dijera que sí. Bueno, siempre sí. ¿Y qué va a hacer Carlos Ursúa? ¿Qué va a hacer con él? Pues despedirlo, mandarlo a una embajada o... Haz que lo sustituya. Bueno, pues es que si te comprometes, el otro se va a llevar una cantidad de golpes durante los próximos 6 meses y un buen día resulta que dijo mi mamá que siempre no. Javier. Primero el tema de los errores. Yo creo que muy seguido se dice que gana quien cometa menos errores. Yo no creo que siempre todas las elecciones se traten de eso, y además creo que varía de candidato a candidato. Yo sí creo que Anaya y Meade tienen que tener aciertos más que evitar errores. En el caso de López Obrador tal vez sí es una lógica más de evitar errores. En cuanto al gabinete, efectivamente había ciertos puestos que importaban más que otros, pero lo que queda clarísimo es que él tiene un problema de incertidumbre y de credibilidad. ¿Cómo solucionas el problema de incertidumbre? Dando información. Su plataforma de gobierno y el nombramiento de un gabinete es dando información. Ahora, la credibilidad la ganas asociándote a gente que la tiene, y por eso necesitaba nombrar un gabinete. Aunque su plan A o su primera opción dijera que no, tenía que hacerlo, le convenía hacerlo en la elección. Es lo que hizo Lula finalmente la tercera vez que ganó. Exacto. ¿no? Yo creo que lo tenía que hacer. Que si eso implicaba que eso, algunas personas iban a decir, no, pues yo hasta que ganes no te puedo contestar. Pues ni modo, lo tenía que hacer, y creo que con esas limitaciones no salió tan mal. Efectivamente, yo creo que hay lo suficiente ahí, de credibilidad y de conocimiento. Pero déjame hacerte una pregunta. Además, y lo otro es que el hecho de que tenga caras nuevas es un poco el problema que tuvo Fox. Sí. Si tenía que nombrar a alguien con toda la experiencia, hubiera nombrado a Meade en Hacienda, a Meade en Relaciones Exteriores, a Meade en Sedesol, a Meade, ¿no? Pero no podía. Dijo que no. Pero yo te quiero hacer una pregunta. En la narrativa de cambio radical que tú has dicho que es López Obrador, parte importante, ¿cómo juega este anuncio del gabinete? O sea, ¿tú sí ves este gabinete haciendo un cambio radical? No, el gabinete, insisto. O sea, sí me entiendes, no puede haber ahí una disonancia cognitiva, digamos. López Obrador está lleno de tensiones por todos lados. Sí. Como un poco Meade ahora, y tal vez Anaya en su momento. Reconozco esa tensión. Ahora, o sea, sí estás de acuerdo que no es un gabinete que digas, hijo, no, es que el gabinete del cambio radical, al revés. ¿Tú crees que López Obrador necesitaba mandar un mensaje nombrando? No, por eso. Eso ya queda clarísimo qué es lo que representa. Lo que necesitaba era credibilidad y mayor certidumbre. Que pone en tensión. Y yo creo que este gabinete lo logra. Ahora, todo el mundo dice que él va a gobernar. Entonces, los que creen y quieren votar por él, por cambio radical, tienen esa seguridad de que a lo de la hora ellos, el gabinete, hará lo que él quiere. ¿Me entiendes? Yo creo que... Déjame decirte una parte donde yo creo que el López Obrador ha traído una serie de aciertos muy serios desde hace mucho tiempo. Es todo el tema de su campaña visual, esa que le hace Epiquimeño Ibarra. Ahora ha puesto en circulación un largo documental que incluye una escena que a mucha gente le parece muy mal, pero que a mí me parece que tiene una fuerza emocional tremenda, que es su mujer cantándole una canción de Silvio Rodríguez. Y luego sus comerciales, en sus comerciales él aparece con una seriedad, diría hasta con una elegancia muy notable. Y luego se permite cosas que a mí me parece que van hacia las emociones profundas, que no tienen nada que ver con la discusión ideológica. Por ejemplo, de ponerse a dar un mensaje mientras libera unas tortugas en la playa de Oaxaca. Yo creo que esos son grandes golpes de difusión emocional, de ponerlo como un candidato muy cercano que no tiene nada que ver ni con
ni con el que vemos en los mítines diciendo ocurrencias en un tono muy amenazante, ni con el que estamos acostumbrados a ver descrito en los periódicos. Es otro personaje, es un personaje muy cálido, muy cercano a su familia, es un personaje realmente muy atractivo. Creo que en términos de comunicación, el único acierto serio de los candidatos hasta ahora ha sido los que ha tenido López Obrador. Permítanme, hacemos una pausa, regresamos si quieren con Mid y con Anaya y luego nos vamos al tema de los saldos del 2017. Regresamos en un momento más. Bueno, seguimos en el análisis, el debate sobre el arranque de las tres campañas, de los tres coaliciones fíjate, son tres candidatos en tres coaliciones de tres partidos cada uno, ¿no? Yo está insisto que el interesante Verde eso. es un partido, pero... Bueno, También. y Encuentro Social, sí. Sí, Yo creo que más encuentro social. En todo caso me puedes sacar el PT. O el PT. Bueno, a ver, vamos con Mid. Ya analizamos Vamos al arranque de José Antonio Mid. ¿Cómo lo viste? Yo creo que está haciendo lo que puede dentro de los márgenes tremendamente estrechos en los que se encuentra, que es lo que ya hemos dicho aquí varias veces. No puede deslindarse del presidente más impopular en este momento de su sexenio en la historia moderna de México. O sea, estamos hablando de alguien que es detestado por una parte muy importante de la sociedad mexicana. Y mientras él no se deslinde de ese personaje, que se llama Enrique Peña, pues va a ser muy difícil que él crezca. No lo ha hecho en el arranque. No lo ha hecho. Y entiendo que por qué no. Ahora, si sí lo hace, pues ve tú a saber cómo le va a caer a todos estos. No. Mira, muy mal. Yo he hablado ¿Cómo? con Héctor más quizás, pero yo he hablado con 5 o 6 o 7 expresidentes. Presidentes también, pero ex. Y estos ex siempre te dicen, bueno, es que había un valor entendido en que el candidato tenía que distanciarse, deslindarse, crecer solito, agarrar su propia fuerza, bla, bla, bla. Y cada vez que el candidato hacía eso, cada vez se daba la encabronada del siglo el presidente en funciones. Y eso en un contexto no democrático. No, bueno, en el no democrático más. Y ahora más todavía porque lo pueden usar los adversarios. Claro. O sea, ya lo pueden usar ellos. Antes, como no había adversarios, pues no podían utilizar lo que tú decías criticando a Peña. Tú imagínate que Mid ahorita dijera, bueno, pues es que el problema con Peña fue X, no importa, el color de su No lo va a corbata. decir, no lo va a decir. Pues lo agarra Anaya o lo agarra López Obrador en su spot. Sí. Dice, ya ven, hasta Mid dice que las corbatas de Peña son horribles. Pues sí. Sí, para mí, ¿Cómo le haces? Los candidatos del PRI pasaron de ser orgullosamente priistas a orgullosamente nuevos priistas, a orgullosamente no priistas, ¿no? Es un poco el candidato de la vergüenza. Les dio vergüenza poner a uno de ellos. Y abiertamente te lo dicen, ¿no? Se enorgullecen de que su candidato es ciudadano y no priista. Bueno, y ahora, cuando arranca la campana, pues todo alrededor de mí yo veo un enorme orgullo priista y qué bueno. Pero, entonces, ahí otra vez, ahí ese ¿Cómo desfase. viste el arranque entonces? Mira, con todas esas ¿Recuerdas algo? contradicciones. A ver, o sea, pues es no, que pues, uno se queda siempre con una imagen, ¿no? O sea, la imagen del anuncio del gabinete. Yo la imagen que me quedé es vestido de indígena chiapaneco. Hombre, y pero sobre todo les lo que queda, lo yo rodea. recuerdo las fotos de López Portillo en ese tipo de eventos. Bueno, pues era grandioso. Era Quetzalcóatl. Era Quetzalcóatl. Te quedaba chico. El tema, creo que ya lo hemos dicho aquí, el tema es que yo siento que José Antonio Mid está como fuera de lugar. Lo están poniendo a jugar un papel de candidato priista de los de antes, como si existiera la posibilidad de ser un candidato priista de los de antes, y lo han hecho hacer las cosas que hacían los candidatos priistas de antes, entre otras cosas ponerse el sombrero, empezar con los chamulas, etc. Y yo creo que él está profundamente fuera de lugar. Lo que es fuera de papel, quiero decir, no fuera de lugar, fuera de papel. Miscast, dirían. Está, Sí, ¿no? sí. Y se le nota que está incómodo. Yo creo que él es un tecnócrata
en un partido que no quiere reconocer que puso a un tecnócrata. Mientras más tarde en reconocer esto, menos van a poder beneficiarse de las ventajas de un tecnócrata, que pueden ser muchas, bien jugadas. Claro. Un tecnócrata puede explicarte muchas cosas interesantes para la gente de la economía del país y de cómo arreglarla. Ya empezó por ahí con el tema de la economía familiar. Un tecnócrata te puede explicar muchas cosas de la corrupción del país. Aunque no, te voy a decir por qué. Claro, totalmente de acuerdo. Esa debe ser la estrategia para la porque corrupción. Porque tiene una lógica Jorge institucional esa corrupción, que él puede decir, esto es lo que hay que corregir. Y un tecnócrata te puede explicar muy bien de qué se trata esta desestructuración de que habla hoy el comisionado de la Policía Federal, de la estrategia contra el crimen. ¿En qué consiste? Explíquenos. Un tecnócrata puede ser un pedagogo, puede ser un agente que se gane la credibilidad a propósito de la precisión y la claridad con que habla. Son sus armas. Pues sus desventajas ya las conocemos. Sí. Aquí estuvo José Antonio Meade en un programa contigo, cuando era de Cedesol, explicando me acuerdo. Los temas de la pobreza, cómo se medía esto, por qué era más importante. Y explica bien. Era una explicación realmente extraordinaria, clara y convincente. Cuando acababas de oír ese programa, tú sabías algo más del problema de la pobreza y de cómo combatirla, y sabías que había un cuate que sabía de lo que estaba hablando. Cosa no tan frecuente. Es que eso es cosa no tan frecuente. Eso es lo que tiene que hacer José Antonio. Bueno, entonces yo siento que no lo he puesto todavía ahí. Sí, ahora tú tenías tus dudas. Sobre el tema de la corrupción. Pues, ya lo platicamos, pero no insistir en la semana pasada. Pues a la pregunta, ¿va usted a investigar a Peña? Sí, pues no tiene respuesta, no hay buena, y entonces le da vueltas y vueltas. Ya debería de tener respuesta, ¿no? Digo, mira, Anaya hoy en El País da a la misma pregunta hecha por el mismo corresponsal. Dice, hasta donde llegue. Es la rollo, puede ser el puro rollo mexicano que tope donde tope, hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Está bien, pero por lo menos lo dice. El otro ni siquiera lo puede decir. Y así lo dijo Fox, de los peces gordos y ni charalitos cayeron ahí, la verdad. Pues bueno, ahora, de Anaya, a mí me parece que su discurso de lanzamiento fue bueno. Anaya, pasemos a Anaya, muy bien. Luego creo que cometió, no sé si grandes errores, pero desaciertos al perder un poquito el impulso. Muchos medios, que está bien, hizo toda una semana de medios, y luego empezó con algunos eventos estos de Querétaro que no lucieron mucho en apariencia, aunque también hay un problema de prensa, y yo vi fotos en Twitter y en Facebook de algunos de sus eventos en Querétaro. Había 500, 1000 y pico de personas, no todos eran chiquititos, Pero sin mensaje, ¿no? Sin mensaje. Es que luego, puedes tener muy poquito. Mira, yo que he cubierto varias campañas en Estados Unidos, con 30 personas haces maravillas, O sea, pero porque tienes mensajes. Ahora tiene, ¿no? Yo creo que su video de ayer con Cepeda cantando y tocando piano y guitarra, creo que el palomazo, pues, creo que sí es muy, muy ingenioso, porque hace esto mismo que hace López Obrador de otra manera, más joven, más suelta, más ingeniosa, más imaginativa. Con Cepeda, que es muy importante porque pues, son votos de Estado de México, de votos de Nesa. Y es el PRD. Y todo eso que los del PRD no están contentos, pues yo este cuate lo vi muy contento. Y como muy para los chavos, ¿no? Muy para los chavos. Desacierto, yo creo que ya, no desacierto, pero ya se le agotó la sustancia que traía en su primera semana de medios. Ya a partir, si va a haber una segunda, que es esta que empieza, ya tiene que entrarle un poco más a temas, como tú dices, Héctor, de detalle. ¿Qué onda con la seguridad? ¿Qué onda con la violencia? ¿Qué onda con el crecimiento económico? ¿Y qué onda con la corrupción? Muy bien, la corrupción sí, todo. ¿Cómo? Javier, ¿algo de Anaya? Lo mismo yo diría. Para mí me gustó mucho el arranque en cuanto a discurso, con sustancia. Sí, porque creo que tenía que presentarse el frente como algo distinto, más allá de una mera alianza electorera, cínica, bla, bla, bla. Dado que no lo hicieron a través de escoger ciertos candidatos, que era una manera de anunciar su diferencia, lo tienen que hacer a través de política pública y de propuestas y de acompañarse en el escenario. Con Cepeda, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo de Cepeda se me hace una muy buena idea. Yo creo que Anaya debe de aparecer lo más
seguido posible con otras gentes, que refleje la pluralidad del frente. Lo de la plática de esta TED Talk, ¿no? Hay que decirlo que se lo aprendió de memoria, o sea, es impresionante, ¿no? Ver el performance, digamos, hace un performance en ese evento que tú estuviste, Jorge, ¿no? O lo entiende bien, porque una manera de ser elocuente, creo que Mid es el caso, es que entiende bien de lo que está hablando, y por eso es elocuente. Vamos a suponer que Anaya no se lo aprendió de memoria, sino que lo entiende bien, ojalá, eso hablaría bien de él, ¿no? Gran diferencia con el presidente Peña Nieto, hay que decirlo, en ese sentido, ¿no? Que el presidente no se puede salir del script. Claro, y creo que uno se da cuenta de eso como votante, ¿no? Cuando alguien te está hablando porque entiende y te lo puede explicar y más o menos se memorizó una postura. A veces sí sale complicado. Ayer me preguntaban cuando, no sé, unos reporteros que fui a ver una señora que acababa de volver a su casa. ¿Es la volvida? No, qué barbaridad, qué cosa. Anaya tiene elocuencia, tiene mucha facilidad para los medios, entiende de lo que está hablando, y lo que no lo entiende lo puede aprender con relativa facilidad. Y ahora está ensayando esto, que no ha estado mal. Ya lo había intentado antes de hacer una muy cursi cancioncita de Navidad con sus hijos. Que tuvo un impacto a mí esas cosas no me gustan en general, pero un impacto de esa cosa de la cercanía, de decir, ay, este toca el pianito, este canta con sus niños. Un poco lo mismo hizo con Cepeda, con mucho más sentido político, porque ese es el cemento del PRD que le faltaba. Muy interesante verlo ahí como jugando, tocando la batería. No está muy afinado, pero si alcanza a tener ese registro y encuentra el buen publicista, que por cierto el publicista de Mid no aparece por ningún lado, pero ya le urge alguien que le diseñe el camino visual de su campaña. Anaya puede crecer. Lo que creo que Anaya no tiene todavía claro, y se le empieza a notar, es una cosa que aquí tú has dicho varias veces: ¿a quién va a atacar primero? Hoy, en la entrevista que le hace El País, se escabulle 2 veces de esa pregunta. Sí, claro. ¿A quién vas a atacar primero? Lo cual quiere decir que no lo tiene claro. No lo tiene claro. Eso sí es un error de campaña. Porque no hay estrategia. Ya vamos a empezar la Navidad y ya se va a acabar la precampaña. Pero sí tienes que tener muy claro a qué tienes que atacar. Da como por un hecho que Mid está en el 3er lugar y que ya quizá no tiene mucha ganancia atacarlo. Yo creo que es dar por hecho demasiado. ¿Quién es el coordinador de campaña? Está bien decirlo, pero todavía no tiene coordinador. Es que todos esos asuntos es muy importante el coordinador de campaña. Sí, bueno, pues a ver, en la literatura es muy claro que el candidato es el principal activo de la campaña y lo que tiene que hacer es hacer campaña. Y la regla atrás no conduzcas tu propia campaña. No, claro que no, desde luego, de oro. Ese es un error de López Obrador. Que le puede costar caro. Sí, así es. Ya le urge, porque sí tuvo a Monreal y lo hizo muy bien Monreal. Sí. Yo no me acuerdo quién estuvo en el 2006. Chucho Ortega, que también tiene una gran experiencia, pues. O sea. Ahora, yo no sé quién sea el coordinador. ¿Sabemos quién es el coordinador de campaña de Anaya? Creo que no lo han nombrado, ¿verdad? No lo ha nombrado, López Obrador tampoco. Y sí tiene que ser alguien muy cercano al candidato, ese es mi punto. Ser un alter ego. Sí tiene que ser un alter ego. El problema que ha tenido el frente para nombrar a cualquiera, ¿no? Bueno, pues es un panista de Hueso Colorado que es muy cercano a él. Yo creo que tiene que ser una gente cercana a Anaya. Al candidato. A Anaya. Yo tengo esa duda de lo de Aurelio con Mid, ¿eh? Yo tengo esa duda de lo de Aurelio con Mid, pero ya eso veremos que dice en el camino. Yo creo que es el tema central en el caso de Anaya, decidir. Puede decir misa de que el PRI va en 3er lugar y hoy en día es cierto, pero el tema no es que lo diga, sino que piense que eso es irreversible. No, eso es producto de una estrategia que debe de seguir de ahora en adelante, que es concentrar todo el fuego en el PRI, no porque le caiga bien o mal Mid, ese no es el tema, sino porque están peleando el segundo lugar y bueno, pues tienes que irte tiene una oportunidad ahí. De oro, porque en la medida en que Mid todavía está ahí arrancando, o sea, ahorita está cantada. Está cantada, porque ahorita Mid lo están poniendo a hacer un papel que no representa, en fin. Y no solo ahorita eso. Que está débil la campaña. Y no del solo PRI, eso, yo ¿no? diría que se ha transformado, se está tratando de transformar en un opositor radical.
y esa oposición radical se manifiesta más claramente si es en contra del gobierno y el PRI que en contra del Obrador, que también es un opositor radical. Entonces, le conviene también para seguir reforzando esta nueva imagen, ¿no? Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Hasta aquí el análisis del arranque de las campañas. Desde luego vamos a seguir a lo largo del año que entra analizando cada lunes cómo va la campaña presidencial y las otras campañas. Ya no hablamos de la Ciudad de México, pero quiero hacer una pausa y regresar a analizar rápidamente los saldos que nos ha dejado este 2017. Regresamos en un momento más.